Hola gente, ¿qué pasa? Pues bueno, me lo lleváis preguntando durante unos cuantos meses que a ver si hacía un tutorial sobre la pantalla esta del M365 Pro, la pantallita esta con el velocímetro y toda la información del patinete, que hiciera un tutorial de cómo ponerla en el M365 normal. Y entonces voy a aprovechar que un amigo mío me ha dejado el patinete porque se la quería poner. Y voy a aprovechar y lo grabo en vídeo a ver cómo lo hago y tal. Voy a ir un poco al grano. O sea, hay varios tipos de pantallas como esta. Está la original, que es la típica que puedes comprar, que es la más cara que hay. Lo que pasa es que esa lleva un condensador que no le puedes pasar el ST-Link, que ya veremos más adelante lo que es y toda la historia. Y es más cara. Después está esta, que es una réplica exactamente igual, sin ese condensador y que se le puede pasar el ST-Link sin problema. Y después hay otra, igual que esta, solo que es morada. Y esa da también unos pocos problemas. Es más coñazo en otro sentido, ¿sabes? Así que quiero hacer un vídeo que sea sencillo, que vaya al grano y que se haga de la forma 100%, que se quede 100% funcional y que sea lo más barato posible. Así que más o menos voy a explicarlo, pero tampoco voy a puntualizar cada detalle porque si no se me hace el vídeo infinito, ¿sabes? Voy a intentar decir, comprar esto, hacer esto y hacer esto. Y con eso ya vais a tener la pantalla 100% funcional en vuestro M365. Ya digo que esto es desde mi perspectiva, la mejor forma más barata de hacerlo. Primero lo que debéis saber es que si compráis la réplica, que cuesta unos 13 euros o así, es bastante barata, y la ponéis sin más en el patinete, os va a funcionar, os va a dar la velocidad y toda la historia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las demás opciones no van a funcionar bien, el Bluetooth va a empezar a parpadear, a veces hace cosas raras, ¿sabes? No está 100% funcional. Y eso es porque es una réplica y el firmware que lleva exactamente esta placa no es igual que el original. Entonces necesitamos un cacharrito que se llama ST-Link, que si lo enchufamos a la placa podemos convertirla, por así decirlo, en original y hacerla totalmente funcional con el patinete. Hay más formas de ponerla y usando otras pantallas y demás, pero yo recomiendo y voy a enseñar a hacerlo con esta, con la réplica. Y una vez que hayamos convertido esta pantalla en la original, que ya digo que no hay ninguna diferencia, es de la misma calidad y funciona exactamente igual, le vamos a poner un firmware del M365 Pro. Esto va a ser la versión 1.5.5. Y eso lo que conlleva es que en el M365 normal tengamos algunas opciones del patinete Pro, como tener 3 velocidades, la Eco, la normal y la Sport. Pues al ponerle la versión 1.5.5 y la pantallita vamos a ganar esa funcionalidad. También hay otras formas de usar esta pantallita sin las versiones del Pro y poder usar versiones antiguas como la 1.3 lo que sea, 1.4 lo que sea. Lo que pasa es que todas las opciones de la pantalla no funcionarán. Serán lo que es el modo Sport y demás no funcionará. Y por último, si os fijáis, mirad. Si os fijáis, este patinete que me ha dejado mi amigo tiene las ruedas de 10 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta pantallita, cuando la pones, el velocímetro sigue pensando que tiene las ruedas de 8,5. Entonces, los datos no van a ser fiables. Entonces, vamos a seguir el tutorial de Camilo, que ha liberado y ha desarrollado una VLE para hacer funcionar esta pantalla, que tiene una opción para poder modificarle los colores, poder modificarle el freno, el acelerador, incluso poner el velocímetro de la pantalla para las ruedas de 10 pulgadas. Así que de nuevo Camilo, un grande, se la ha currado de la hostia. Pues nada, vamos a ir ya al grano y voy a explicar cómo hacerlo. Bueno gente, pues vamos a hacer el unboxing. Para poner la pantalla del Pro al Xiaomi de la forma más barata os hacen falta estas dos cosas. La caja esta me ha costado 14 euros en AliExpress y el pincho este me ha costado 1,5 € o algo así. Así que en total son unos 16 euros redondeando hacia arriba. Con todo esto ya podéis poner la pantalla completamente funcional en vuestro M365 normal. Lo primero, el ST-Link, no tiene mucha historia, es una especie de USB que tiene unos pines a la que se le pinchan unos cables. A ver, vamos a sacarlo. Como veis, hay un montón de cables. O hacen falta que sean de
que sean unos cuantos de macho a hembra. ¿Por qué? Porque el ST-Link, mirad cómo es. Esto tiene un tapón, un USB por un lado y por otro lado tiene unos pines metálicos. Pues bien, estos cables, que son tipo Arduino, como los que se usan en las protoboards y todo eso, pues se pinchan aquí y esto iría al circuito de la pantallita, que ya veremos ahora más adelante cómo se conecta. Ahora lo segundo que nos haría falta. Todo esto es lo que nos viene en la caja. Pues bien, nos viene una pegatina para pegar la tapa que protege y cubre la pantallita. Aquí estaría la tapa. Y bueno, aquí dentro viene la parte de arriba de la tapa. Y aquí ya vendría la pantallita. Vamos a abrirla. Y bueno, las conexiones son exactamente iguales que las originales. Incluso es totalmente compatible con las conexiones del M365 normal. Este es el mismo cable y todas las conexiones estas son las mismas, así que no hay problema. Aquí veis, la original aquí tendría un QR code, que es como un cuadradito negro y blanco que este al no traerla nos da a entender que es una réplica. Pero vaya, que ya os digo que renta más comprar una réplica con lo barata que es y hacer esto que compraros la original y tenéis que usar unos firmware muy concretos. Así que yo creo que es hasta incluso más cómodo comprar la réplica, que funciona exactamente igual porque los componentes son exactamente idénticos. Lo único que varía pues que no tiene la programación original, ya lo he comentado. Esta pantallita tal cual está ahora, si abrimos nuestro patinete M365 normal, quitamos la placa que tiene con lucecita y colocamos esta tal cual está ahora mismo, o sea, va a funcionar. Lo que pasa es que no va a ir demasiado fino. La luz del Bluetooth va a estar como parpadeando. Va a haber unos funcionamientos que no son demasiado finos, algunas cosillas raras, pero bueno, a grandes rasgos, lo que es la velocidad y demás, normalmente la da bien. Lo que pasa es que esto es un poco cutre, y ya digo que por 1,5 € os compráis esto y podéis convertir la placa en totalmente funcional, como si fuera tal cual la original que trae el M365 Pro. Así que bueno, entonces en vez de conectarla tal cual viene cuando la hemos comprado y que vaya regulera el funcionamiento, pues vamos a convertirla en original. Y para eso pues tenemos que irnos al ordenador. Bueno gente, pues ya estamos aquí en mi ordenador. El primer paso que tenemos que hacer es ir a Telegram y en el buscador poner pantalla Pro Xiaomi M365. Si no lo encontráis, ya os dejo yo el enlace directo en la descripción de este vídeo y demás. Una vez que entréis aquí, tenéis que ir al mensaje anclado que hay aquí, información de grupo, y dar un clic. Y ya nos llevará hasta aquí. Y ahora pone instalación de la pantalla y pinchamos aquí. Ahora una vez que estamos aquí, le damos en guía renovada no sé qué, botón derecho y le damos a guardar como y lo guardamos donde queramos. Yo lo voy a dejar aquí en el escritorio, le damos a guardar y esto ya lo podemos cerrar. Bueno, pues ya digo, aquí está la carpeta que nos acabamos de descargar. Vosotros podéis dejarla donde queráis. Yo lo he dejado en el escritorio para tenerla más a mano. Pues bien, ahora botón derecho y lo descomprimimos. Necesitáis un programa para descomprimir, el WinRAR, el WinZip o el que sea. Pues bien, guía renovada de pantalla Pro. Aquí lo abrimos. Y bien, ahora lo que vamos a hacer primero es instalar el ST-Link. Y si os fijáis, aquí viene un PDF en el que explican todo perfectamente. Lo abrimos. Por cierto, gracias a Josete2K, que se lo ha currado. Bajamos y mira, aquí está el apartado de ST-Link. ¿Qué es lo que nos pone aquí? Pues bien, el primer paso pone que es instalar los drivers del ST-Link. Y bien, en la carpeta esta ya viene todo lo necesario, incluidos estos drivers. Pero tienes que instalar este o este, según sea el tipo de sistema que tengas. Si es de 64 bytes tenéis que usar este, y si es de 32 bytes tenéis que usar este archivo, uno u otro. Si no sabéis de cuántos bytes tiene vuestro sistema operativo, vuestro Windows, es muy sencillo. Tenéis que veniros aquí al escritorio y sobre mi PC le dais botón derecho y a propiedades, la última opción. Y ahora aquí se abre ya y pone tipo del sistema, y pone 64, sistema operativo de 64 bytes. Así que ya sabéis que el vuestro vendrá aquí. En mi caso es el de 64. Así que si vamos aquí, tenemos que usar este archivo. Pues bien, volvemos aquí
Bien, volvemos aquí y aquí está la carpeta driver. Aquí donde están los drivers del ST-Link. Doble clic y este sería, ¿no ves que se llama igual? Este sería el de 64 bytes y este el de 32. Pues bien, le damos doble clic, aceptamos tal y cual y ya esto es siguiente, siguiente, siguiente prácticamente. Se nos abrirán ventanas emergentes diciendo que si queréis confirmar que se instale un nuevo dispositivo y toda la historia. A mí no me aparece porque yo ya lo tengo instalado. Pues bueno, una vez que acabéis le dais a finalizar y ya están los drivers instalados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar si el ST-Link lo reconoce sin problema en nuestro ordenador. Pues bien, gente, aquí tengo el ST-Link, le quitamos el capuchón del USB, ya lo vamos a conectar en el ordenador. Yo tengo un lector de USB aquí en un lado. Pues nada, lo enchufamos, si tiene un pilotico ya se encenderá y es posible que en el Windows aparezca una ventana diciendo que se ha conectado un nuevo dispositivo, que si quiere instalarlo, pues le da que sí y sin mayor problema. Y ahora aquí en el ordenador, para comprobar que realmente el ordenador está reconociendo el ST-Link, podemos ir a mi PC otra vez, le damos botón derecho, administrar, y ahora aquí le damos a administrador de dispositivos. Y como veis aquí pone Universal Serial Bus. Pues si le damos, aquí nos aparece el ST-Link. Eso quiere decir que actualmente el ordenador está reconociendo el ST-Link sin ningún problema. ¿No ves? El dispositivo trabaja, así que ahora mismo no hay ningún problema. Si pasara lo que fuera, tuviera un problema de driver, aquí aparecería en rojo o en amarillo. Así que como ahora mismo no aparece sin ningún problema, eso quiere decir que hemos hecho bien el trabajo. El ordenador ha reconocido sin problema el ST-Link. Ya veis que será el siguiente paso. Si a lo mejor cuando lo enchufáis el ordenador dice que tiene que instalarlo, pues le dais a que sí, sin problema. A mí ya me lo ha reconocido sin ninguna historia. Pues bien, ahora hay que conectar los cables en el ST-Link. Ahora hay que desenchufarlo del ordenador y le vamos a enchufar los cables según viene en este esquema. Ahí tenéis el esquema. Aquí os dicen las conexiones, los pines que tenéis que coger y en qué posición los tenéis que enchufar. Y la toma de alimentación que le va a llegar a la pantallita, que vendrá directamente desde el USB. A ver, os explico, no os asustéis mucho al ver esto, que realmente es súper sencillo. Mira, es muy sencillo. En el lateral del ST-Link viene aquí como un mapa que viene como numerado. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así como en un rectángulo. Estos números representan los pines que hay aquí en el lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues estos son estos pines. Lo que pasa es que los están numerando y te están diciendo con una especie de leyenda que para qué sirve cada pin. Luego ya veremos en el PDF que nos dicen cuál de estos pines tenemos que coger. Como referencia, si te fijas aquí a un lado, hay como un sobresaliente más grueso que representa este hueco que hay aquí en el lado. Entonces esto se cogería así y tal cual se pondría aquí. O sea, esto va aquí, tal cual. O sea, el 1 de aquí sería este de aquí. Y el 9, que es el último de aquí, pues sería este de aquí. Ya digo que no tiene mucha dificultad y podéis tomar como referencia ese filo más grueso que aparece ahí, que sería el hueco de aquí. Pues bien, según el PDF, no hace falta buscar aquí el GND, que si os fijáis hay dos, el 5 y el 6 es el GND, que serían estos dos. Hace falta buscar el SWCLK, que en mi caso es el 2, que sería este de aquí. Y el SWDIO, que en mi caso sería el 4, o sea, este de aquí. Y luego haría falta los 5 voltios para darle energía a la pantallita y poder meterle la programación original, que sería este último. O sea, le vamos a alimentar a la pantalla a través del USB y a través del pin este que hay aquí azul. Pues bien, si ahora mismo estáis un poco que no sabéis cómo va la cosa, no os preocupéis, que es muy sencillo. Vamos a enchufar los cables que vienen en el tutorial aquí. Como veis, aquí viene el tutorial. Hay que pinchar uno en el GND, CWCLK, SWDIO y 5 voltios. Pues bien, hace falta 4 cables. Pues bien, ahora cogemos 3 cables
de macho a hembra y uno de hembra a hembra. Y vamos a proceder. Según viene en el que lo pondré en pantalla, vamos a conectar primero lo que pone de 5 voltios. Bien, el 5 voltios, según mi ST-Link, es el pin 10. ¿Es el pin 9 o el pin 10? Puedes elegir el que quieras. Pues bien, son los dos últimos. Pues enchufamos uno del hembra a hembra aquí, al pin 9 o al pin 10. Y ahora, el otro extremo, como viene en el PDF, que aquí lo veis, pues hay que enchufárselo ahí. Hay que fijarse en esta muesca, pues el de la derecha abajo, este de aquí. Enchufamos el 5 voltios a este de aquí. Ahí se ha conectado. Pues bien, ya hemos hecho la primera conexión. Ahora buscamos con un macho hembra el GND. GND es el 5 o el 6. O sea, la tercera fila, que sería aquí mismo, lo voy a poner. Ahora cogemos otro de macho hembra y lo ponemos en el SWCLK. SWCLK sería el 2. Aquí está. Ya digo que esto lo miréis en vuestro ST-Link por si varía, que es posible que llegue a variar. SWDIO, pues sería aquí. Ya estarían todos los cables conectados aquí. Ahora, estas tres puntas que tenemos aquí de macho, hay que enchufarlas a estos tres agujeritos que vienen aquí, que están libres. Por cierto, según la pantallita que compréis, los tres pines donde se enchufa el ST-Link puede que vengan con soldadura y no estén los huecos libres. Pues ahí lo que tenéis que hacer es poner los pinchos en vez de dentro del agujero, sujetarlos con la mano encima, que estén en contacto. Pero vaya, otra opción, si entiendes un poco del tema, es quitarle la soldadura y dejar los huecos libres. O simplemente yo ya me he dado cuenta que todas estas pantallas las venden ya con los agujeros abiertos, ¿sabes? Así que sin mayor dificultad. ¿Veis? Estos huecos tienen que venir libres para que el pincho este pueda entrar. Que entre. Pues si estos agujeros no los tiene abiertos, pues tienes que cogerlo con la mano y sujetarlo encima mientras pasa el programa en el ordenador, mientras pasa el ST-Link. Pero el del medio, según el mapita, es SWCLK. Pues lo pincho aquí en medio. Ya más encaja que hasta cuesta un poco, así que queda perfecto. El de arriba es el GND. En nuestro caso, el GND es el marrón. Pues ahora, en vez de meterlo por arriba, porque quizás con la pieza de plástico no encaja, podemos meterlo por abajo. Es indiferente. Mientras encaje el pin en el hueco, ¿no ves? Pues ya tendríamos en el primer puesto el GND. Ya solo nos queda el SWDIO, que por descarte, pues el rojo. Lo metemos también por abajo. Perfecto. Pues ya estarían las conexiones, mirad. Pues ya estarían las conexiones hechas. Esto va ahora al ordenador. Pues bien, vamos a enchufarlo ya al ordenador. Antes de enchufarlo, revisad bien las conexiones. Yo lo acabo de revisar y me he dado cuenta que me había equivocado de color. Ya le he cambiado el orden y está perfecto. Van en su posición. Pues bien, vamos a enchufarlo al ordenador. Lo enchufamos en el USB. Perfecto, están llegando los 5 voltios porque la pantallita se ha encendido y el Windows ha hecho ya el sonidito de que se le ha conectado algo al USB. Pues vamos otra vez, volvemos al ordenador. Bueno, gente, pues ya hemos hecho las conexiones, vamos al siguiente paso, insertarlo en el PC, que lo acabamos de hacer. Y ahora vamos a meterle el firmware para que se vuelva a originar la placa. Este ya es el paso más importante. A ver, aquí de nuevo tenemos que ver qué tipo de sistema operativo tenemos. Si era de 32 bytes o de 64. Como ya sabemos, el nuestro es de 64. Si fuera de 32, pues vamos a la carpeta bin y ejecutamos esto. El nuestro de 64, sí que tenemos que ir a bin x64 flatback. Pues bien, vamos aquí a la carpeta que habíamos descargado y aquí estaría el nuestro, bin x64. Y aquí estaría flash.bat. Pues bien, esto hay que ejecutarlo.
Pues bien, los .bat en Windows son simplemente un archivo de comandos que ejecutan la consola de comandos de Windows. Si tú lo abres aquí, por ejemplo, pues te das cuenta que está mandando comandos y entre medias pues hay una espera de 10 segundos. Te pone unos 10 segundos de espera para que te dé tiempo a conectar los cables por si hay algún problema o lo que sea. Y veis que va a lanzar unos cuantos, así que tendremos que esperar a que acaben todos. Pero ya digo, esto es simplemente automático. Le das doble clic aquí y vamos a ver que si lo hemos hecho bien. Esperamos. Y ahora nos irán dando la confirmación de que le está metiendo el nuevo firmware a la placa, a la pantallita. Le damos aquí a aceptar. Eso también buena señal, es que lo ha reconocido. Y aquí ya se está pasando. Vamos, niño, tú puedes. Esto tardará un minutillo o así. Aquí pone, ¿no ves? Verificado, ok. Así que esto es que va por buen camino, niño. Si alguna vez se queda parado, darle al Enter, a ver si reacciona el programa, que puede que llegue a ocurrir. Pero normalmente no tenéis que tocar nada, es totalmente automático. Pues bueno, y ya habría acabado. Ahí lo pone. Presiona cualquier tecla para continuar. Pues ya estaría, niño. Si ahora nos vamos otra vez aquí, cuando acabe ya tendrás la BL de la placa. Pues nada, perfecto, niño. Ya tenemos la placa como si fuera la original. Ya podemos enchufarla directamente a nuestro patinete M365 normal y le podemos poner firmware y demás con la aplicación de M365 Downge. Pues ya está, gente. Esta placa se acaba de convertir en una placa idéntica a la original y ya le podemos meter cualquier firmware que se haya hecho para ella y demás. Darle las gracias como siempre a Camilo, que es el que se ha currado el archivo de comandos que ha hecho posible esto. Y también ahora más adelante voy a explicar qué ocurre con las ruedas de 10 pulgadas y demás. Vale, gente, el primer paso antes de tocar nada es ponerle un firmware al patinete en la versión 1.5.5. Y para eso tenemos que hacer los mismos pasos que ya enseñé en mi tutorial de cómo modificar el firmware. Nos vamos a la típica página web de de hackm365.com. Pues bien, esta es la página web en la que te podías crear tu propio firmware, que ya expliqué en mi tutorial de cómo modificar el firmware del M365. Pues bien, tenemos que hacer exactamente lo mismo que explico en ese vídeo, solo que en esta sección de aquí arriba, en el menú superior, que pone M365 Pro. Pues pulsamos, ya veréis aquí que estamos en la sección Pro. Y esto de aquí es exactamente lo mismo, solo que si te fijas aquí en las versiones, son las versiones del Pro. Pues nosotros aquí tenemos que elegir la 1.5.5. Como veis, aquí hay un montón de opciones extra que son parecidas a las que se usaban en el firmware de conejo, que tengo pendiente hacer un tutorial con las nuevas opciones. Realmente son bastante sencillas, pero vaya, que podéis usar un firmware del Pro original sin tocar nada, o simplemente, si no sabéis mucho, poner solo las opciones que yo ya explico en mi vídeo de cómo modificar los firmware. Por ejemplo, esto sería el modo vela, pues yo que sé, lo ponéis si queréis modo vela en 99. Aquí sería la velocidad máxima en Sport. Aquí la velocidad máxima en el modo normal. Y aquí en el modo eco está en prueba, así que esto realmente no lo toquéis mucho por si acaso y ya está, porque está Camilo ahí que lo tiene pendiente. Luego la siguiente opción, que es igual, pues por ejemplo esta, que arranque el patinete en 3 km/h, y aquí pues ya es lo mismo que ya expliqué en el otro, la constante. Pues por ejemplo un Botox, pues un Botox le pones aquí más o menos, esto está dentro de la zona verde, que no peligra demasiado el motor, y ya está. El retardo del control de crucero, pues mira, que se encienda en 4 segundos. Ya está, a grandes rasgos todo lo demás no hace falta tocarlo. Así que esto ya sería cocinar firmware, y aquí lo tenemos. Esto sería un Botox compatible con la pantalla del Pro y con modo vela. Pues vamos a metérselo al patinete, es lo primero que hay que hacer. Y lo vamos a meter con la M365 Downge. Con esta, como ya he explicado en mi vídeo de cómo modificar el firmware.
Por cierto, esta opción de aquí para poner el parámetro y ponerle las ruedas de 10 pulgadas en el firmware, como ya veis aquí, no funciona demasiado bien. Así que no os recomiendo que uséis este método. El que funciona mejor y más estable es el que voy a explicar al final del vídeo. Esto hablando para que la pantallita dé los valores correctos en el velocímetro. Por cierto, el umbral recomendado de potencia en el Pro es un poco inferior, por así decirlo. En el normal pone, si te vas aquí, que no pases de 32.000 para abajo. Y en el Pro está a 38.000. Así que intentad mantener un margen más alto que este, ¿sabes? Porque el modo Sport, si no, puede ser bastante durillo, ¿eh? Te puedes fundir el patinete, pero fácil. Así que supongo que poner un D-Jog o 39.000 o algo así, pues estaría bastante bien. Por cierto, si no os queréis rayar mucho la cabeza con los firmware porque no sabéis bien cómo configurarlos, cómo hacerlos los vuestros, o simplemente no queréis estar probando porque tal o cual, por ejemplo, yo el firmware que acabo de hacer lo he probado y esa combinación concreta tiene un pequeño bug de que en el modo vela, cuando dejas de acelerar y vuelves a acelerar, se te frena un microsegundo el patinete y te pega un pequeño tirón, que es bastante incómodo. Esto te puede pasar a veces con algunas combinaciones y simplemente tienes que ir probando hasta que sea una combinación que no lo haga. Es un poco coñazo. Ese pequeño bug, hay algunos firmware que ya vienen hechos, que están más que testados y han solucionado ese problema. Y si es lo que digo antes, que no queréis complicaros la vida haciendo vuestro firmware ni nada, pues en la carpeta esta que nos hemos descargado para hacerlo del ST-Link, hay aquí una carpeta que se llama Downhead Zips, que si la abres y nos vamos a DRV, aquí nos vienen unos cuantos firmware 1.5.5, que son los que nos hacen falta, ya preparados para el patinete sin ningún bug y simplemente pausar. Aquí estaría el original, si lo quieres de serie, como si fuera el Pro. Este sería uno un poco más potente y este otro más potente aún. Sería normal, medio y potente. Así que si no queréis complicar la vida, elegí uno de estos tres, se lo metí al patinete y va a funcionar perfectamente con la pantallita. Pues bien, una vez que hemos metido el firmware en la versión 1.5.5 en el móvil, vamos a metérselo al patinete con la aplicación M365 Downge. Encendemos el patinete y abrimos la M365 Downge. Conectamos con el patinete. Le damos a Info Patín. Vale, se ha detectado la BL 1, pues le volvemos a dar Info Patín. Vale, tiene la 140, perfecto. Pues vamos a meterle ahora el BIN 155. Abrir BIN, lo buscamos en nuestro móvil. Aquí patinete. Y aquí estaría. DRV 155 pantalla lo he llamado. Pues nada, le damos y a flashear. Y ahora a esperar a que se complete el proceso. Vale. Pues ya estaría. Si le damos a Info Patín, ya vemos que tenemos DRV 155. Perfecto, pues ya se le ha puesto el firmware del Pro. Ahora lo apagamos y vamos a ya sustituir la pantallita. Pues bien, ya que hemos convertido la plaquita en la original, vamos a sacar la que hay aquí y la sustituimos por esta. No hay que hacer nada más y ya estaría 100% funcional. Yo recomiendo que cojáis algún plástico o algo así puntiagudo para no dañar la superficie. Esto viene pegado con un pegamento por abajo, entonces tenéis que hacer un poco de palanca por el filo para arriba, para que salga. Si veis que está muy duro, podéis calentarlo un poco, la superficie esta, con un secador o un decapador desde lejos o algo así. Pero vaya, la idea es meter esto y hacer palanca. Ya está saliendo, ¿no ves? No tiene ninguna dificultad. Ahí saldría. Y ahí veis la pantallita antigua. La pantallita no, el panel. Y este también. Pues bien, ahora con un destornillador de estrella quitamos estos 3 tornillos. Y ya está, ahora esto saldría para arriba.
Ahí veis. Tenéis que coger el cable de aquí un poco, no de aquí, y tirar un poco hacia afuera para que salga un poco de juego del este. Bien, aquí abajo hay un conector. Si al tirar del cable ves que no sale, puede pasar a veces. Hay veces que sale y veces que se queda atascado con los tornillos de aquí abajo. Pues entonces hay que quitar los tornillos del mástil y sacarlo un poco para que salga el conector. En mi caso se ha quedado atascado con los tornillos, así que va a haber que quitarle estos tornillos de aquí. Bueno, para estar más cómodos vamos a ir quitando ya lo que hay aquí. Esto tiene aquí una brida, la cortamos con cuidado. Ya se quita esta especie de capuchón que protege los conectores. Y ahora con cuidado los vamos quitando. No tiréis de los cables, sino agarráis del plástico y del otro plástico y vais dando unos pocos de meneo. Si no podéis, os recomiendo usar unas pinzas. Agarráis. Ahí ha salido uno. Ahí ha salido otro. Y ahí ha salido. Pues ya estarían los tres de estos de colores desenchufados. Ahora hay que sacarlo de aquí. Así que vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle estos tornillos del mango. Vamos desaflojándolo. Hay dos por aquí y otros dos por el otro lado. Por detrás. Y ahora que habéis sacado los tornillos, si tiráis de aquí es posible, ¿no ves? Que ya sí salga el conector. Porque es que estaba enganchado con alguno de los tornillos de aquí. Pues una vez que ha salido, todavía no vamos a apretar los tornillos hasta que pongamos la pantallita y veamos que funciona. Ya digo que no es necesario hacer nada más. Tenéis que coger aquí, donde ponen estas flechitas que se unen, coger firmemente a los dos lados y dar un poco un baile tirando hacia afuera hasta que haga plop y salga. Y ya estaría la pantallita completamente desenchufada. Si os fijáis, los conectores que tiene son exactamente iguales que los de este. Son totalmente compatibles. ¿Veis? Ahí donde se enchufa y los de los colorines. Así que solo tiene una posición, no tiene mucho misterio. Es colocar la pantalla exactamente de la misma forma que hemos quitado esta. Hasta tiene los mismos tornillos y todo. Así que vamos a ello. El primero sería este. Tienes que buscar la flecha aquí y la flecha aquí y enchufarlo. Tienes que tener cuidado con estos pines que se pueden llegar a doblar si los fuerzas mucho. Así que ten mucho cuidado. Ahí va. Ya estaría conectado. Pues bien, el siguiente paso es cada cable de color con su correspondiente. Ya digo que esto no hay fallo porque las posiciones son únicas. Negro, verde, rojo, pues negro, verde, rojo. Pues ya estaría puesta la pantalla. Ahora vamos a comprobar que funciona. Le damos aquí al botón. Y voilà. El Bluetooth es normal que parpadee un poco al principio. Ahora cuando se encienda se apaga. Eso es que se está encendiendo el Bluetooth. Bueno, y si le das dos veces, pues cambiarás de los modos. Está el Eco, el normal y el Sport. Le das dos veces, pone el Eco, le das otra vez dos veces, pone el normal, le das dos veces y pone el Sport. Así que ya están funcionando las tres opciones en un patinete M365 normal. Después le das una vez y se enciende la luz. No sé si lo estáis viendo allí. Una vez se apaga, una vez se enciende. Así que como veis, ya funciona la pantallita perfectamente. Incluso el código de errores debería funcionar. Vamos a forzar un código de error, que es que si a veces dejas pillado la maneta de freno o el acelerador cuando enciende, salta un error. Mira, voy a tener el acelerador puesto y voy a encender. Ahí está, ¿no ves? Error 14. Eso es porque está el acelerador bloqueado. Pues hasta incluso está recogiendo el código de errores perfectamente. Si dejo el freno pulsado y le doy, perfectamente, ahora también el sensor de freno está bloqueado. Pues nada, ya está la pantalla 100% funcional. Ahora volvemos a ponerle el capuchón a los conectores, guardamos el cable dentro, ponemos los tornillos, le ponemos los tres tornillos aquí y cerramos la tapita. Vamos a ello. Doblamos un poco así una moña y ya lo cubrimos con el calcetín este, como se llame. Pues bien, vamos a ponerle la brida para que no le entre mucha humedad, ni peguen tirones, ni nada de eso.
Pues bien, acomodamos eso ahí y ahora este lo empujamos por el tubo hacia abajo un poco. Si veis que es complicado que cuele, mira, podéis coger este cable de aquí, el gris, y tirar un poco hacia afuera, mientras desde arriba empuja hacia abajo. Así, vas tirando y vas metiendo. Ahora colocamos la pantallita. Vemos que funciona bien. Y vamos a colocarle ya los tornillos, los 3 tornillos de aquí. Y abajo el otro. Una vez que está atornillado arriba, por esto lo podemos volver a meter con cuidado para adentro, tirando así para arriba. Y ya está, ya quedaría perfecto. Volvemos a colocar los 4 tornillos. Y además, como veis, si lo movemos, el velocímetro se mueve. Y si le damos un acelerón, también pone ahí la velocidad. Pues bien, hay que colocar ahora la pegatina esta que viene aquí. Simplemente se despega, se coloca en su posición, que sería ahí, y con esta igual. Tiene aquí como un agarre. Ups. Y con cuidado lo vas poniendo aquí en el filito. Vale, y una vez que esté, se coge de la pestaña esta y se va despegando con cuidado. Mira, por ejemplo, se pilla de aquí y se va tirando hacia arriba. Y ahora se coloca la tapa. Perfecto. Y ahora se hace lo mismo con este de aquí. Si se te despega un poco, darle con el dedo hasta que se quede bien enganchado. Ahí estaría. Es recomendable limpiar con alcohol la superficie para que se quede mejor el pegamento. Y ahora pues se pone la pantallita. Ahí estaría. Y voilà. Pantallita del Pro colocada en el M365 normal, sin ningún problema, y me he gastado 15 euros como mucho. Ahora cuando os conectéis con el M365 2G, veréis que el patinete se llama Kami Alpha 74, y eso es por la BLE que está puesta, que si os fijáis en la 74, que es la BLE especial que hizo Camilo. Ya con esta BLE podéis ponerle el firmware que queráis. Si queréis mantener las 3 velocidades, tiene que ser de la versión 1.5.5, y si ponéis otra versión no van a funcionar eso. Si queréis volver a cambiarle el nombre, podéis usar la aplicación como Dashboard, Kami Alpha, lo vinculáis, y en las opciones, aquí arriba donde pone patinete Kami Alpha 74, hay un lápiz. Le dais al lápiz y ya le podéis cambiar el nombre al patinete. Pues yo qué sé. Scooter. Aceptar. Y ya está. Ya se ha cambiado el nombre al patinete. ¿No ves? Patinete Scooter. Pues perfecto. Eso sí, ya le queréis poner el nombre que teníais antes, se lo ponéis aquí. Si habéis visto antes, cuando me he puesto a acelerar, el velocímetro no era demasiado fiable. Y es por lo que he dicho antes. Se piensa que tiene ruedas de 8,5 cuando es de 10. Esto, si tenéis ruedas de 8,5, no hace falta que toquéis más nada. Pero, si tenéis de 10 pulgadas, podéis veniros aquí a esta aplicación. Y como veis, aquí, debajo del iconito azul del patinete hay un botón. Si le das, entra en este menú oculto, que como veis podéis cambiar la sensibilidad del freno de acelerador, que si queréis saber cómo funciona, hice un vídeo explicándolo, aquí arriba lo dejo a la derecha. Y aquí pone cambiar velocidad del neumático a 10 pulgadas. Si pulsa, ya pondrá en la pantallita como si tuviera ruedas de 10 pulgadas y además precisión de GPS, Incluso puedes cambiar las letras estas de blanco a rojo. ¿Veis cómo han cambiado? O incluso a rosa. Bueno, un rosa blanquecino, pero se nota un poco el tono. La verdad es que se lo voy a dejar rojo, que mola, ¿no? Y ya está. Esto para que se guarde para siempre, incluso cuando no tengas la aplicación y apaga el patinete, dándole a este disque rojo. Le damos,
A ver, datos guardados. Y ya está. Ahora apagamos el patinete. Y cuando lo encendamos, ya se mantiene en rojo y el velocímetro ya tiene la rueda de 10 pulgadas. Y ya está, niños. Yo creo que aquí queda ya el tutorial. Espero que os sirva y si tenéis alguna duda, pues dejádmelo en los comentarios y ya está. Pero ya os digo, yo os recomiendo que sigáis los pasos que os he dicho sin más. Compréis esta pantalla, compréis el ST-Link, paséis ese programa y le pongáis cualquier firmware de esto. Y poquito más, gente. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Sounds of love. Through the clouds, my soul out to the sea. Through the clouds, you and I. My eyes will always